Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tenemos a un gran invitado, nada más ni nada menos que Guillermo Álvarez Labastida, docente y especialista en toxicología, quien nos hablará sobre los diversos toxíndromes, sin duda un tema de gran relevancia para la formación médica, ya que es algo que muy frecuentemente se ve en el área de urgencias en los hospitales. Muchas gracias por la bienvenida, Yair. Y sí, vamos a platicar de este tema que es relevante para el diagnóstico de las intoxicaciones. Fíjate que a veces el diagnóstico de las intoxicaciones puede ser muy complicado y esta parte de los toxíndromes es una fusión de tratar de entender cómo algunas sustancias tóxicas afectan ciertas funciones neurológicas específicas y que nosotros podemos ver en los pacientes. Esto facilita en muchas ocasiones entender cuáles son las causas o la etiología de algunas posibles intoxicaciones. Entonces, vamos a platicar de ellos. Muy bien, vamos a comenzar platicando acerca de dos toxíndromes que se parecen en algunas características esenciales. Tal vez la más importante es que ambos tienen la capacidad de deprimir las funciones del sistema nervioso central. Comenzamos primero con uno que en el nombre nos revela todo lo que está sucediendo y es el toxíndrome hipnótico sedante. Este toxíndrome es causado predominantemente y tiene como modelo principal el efecto que las benzodiazepinas ejercen en el sistema nervioso central. En un momentito explicamos algo más acerca de la fisiopatología, pero no solamente las benzodiazepinas, sino que también algunos otros fármacos como los barbitúricos que en realidad ya no son tan utilizados en la actualidad, salvo algunas excepciones importantes o para padecimientos muy específicos como trastornos epilépticos mayores. Están también, por ejemplo, algunos plaguicidas, algunos hidrocarburos disolventes que podemos utilizar incluso en un contexto doméstico como el tiner, el aguarrás, en general, los alcoholes, cualquier alcohol que nosotros podemos consumir en una bebida, así como también cualquier sustancia que tenga un componente de ser un agonista GABA. En la actualidad se han incrementado, por ejemplo, también el uso de algunas drogas que con fines recreativos emulan los efectos GABA. El mecanismo que se ha propuesto o el que se utiliza de manera habitual para describir este toxíndrome es el de el agonismo GABA que pueden ejercer las benzodiazepinas sobre sus receptores. Tenemos nosotros receptores de benzodiazepinas que lo que hacen es que se unen a estos receptores, a sitios específicos en los receptores, promoviendo una unión más prolongada del GABA, lo cual lleva a la apertura de canales iónicos que permiten la entrada de cloro, induciendo una hiperpolarización en las neuronas y por lo tanto disminuyendo la conducción nerviosa. Ese es el mecanismo fisiopatológico general. Ahora, cuando hablamos de los toxíndromes, es importante entender toda una serie de manifestaciones que son las que veremos a continuación. Muy bien, hablando en torno a los signos vitales que se presentan en este toxíndrome, aquí hay una característica importante. Los 4 signos vitales tienden a disminuirse, pero aquí hay algo muy importante y hay algo muy característico. Sí depende en buena medida del agente tóxico que esté induciendo este toxíndrome los signos vitales que veremos. De manera general, el paciente puede tener una frecuencia cardíaca disminuida, al igual una presión arterial disminuida, pero tal vez el rasgo más importante y el que puede comprometer la vida del paciente sería la frecuencia respiratoria. En algunos pacientes puede haber una bradipnea severa que hace necesario el uso de soporte ventilatorio mecánico y cualquier otra estrategia que nos ayude a garantizar la ventilación del paciente. La temperatura puede estar baja también en muchos casos. La literatura en algunas situaciones ha nombrado a este toxíndrome como el toxíndrome de los signos vitales normales en un paciente comatoso. Y es muy importante hacer énfasis en esto porque a veces podemos ver en un paciente
un compromiso ligero o incluso un no compromiso de las funciones vitales, pero el paciente está en coma y puede ser muy probable que el paciente esté cursando por un síndrome hipnótico sedante. Si hacemos una revisión del estado neurológico, el paciente tiene una franca depresión del sistema nervioso central a diferentes niveles y que va desde una somnolencia ligera hasta un estado de estupor y que puede llegar a evolucionar a un estado de coma, el cual pues evidentemente requiere una atención mucho más importante. Habrá algunas otras manifestaciones, dificultades para caminar, ataxia específicamente, trastornos en el habla y demás, que son los que revelan los efectos de este tipo de sustancias. Cuando se hace la exploración física, es importante revisar algunos otros aspectos valiosos. Si hacemos una valoración de las pupilas podrían no ser un muy buen monitor para entender lo que está ocurriendo con el paciente, ya que estas pueden ser variables. En algunos casos podemos tener pupilas normales, pupilas isocóricas, anisocóricas, pupilas con una ligera miosis o midriáticas. Entonces, eso en realidad podría extraviarnos. Pero hay algo que sí es muy valioso en este sentido y es tratar de entender estas pupilas que también reaccionan a la luz. Si la reacción a la luz es débil, este caso puede ser un caso de mayor gravedad. Si la reacción a la luz es normal, tal vez estamos ante un caso que puede resolverse de manera mucho más favorable. La piel tiende a estar pálida, fría, en algunas ocasiones sin sudoración o con una sudoración ligera. El peristaltismo tiende a estar deprimido en la mayoría de los casos, particularmente si la intoxicación fue atribuida o es atribuida al uso de benzodiazepinas. El paciente puede tener también reflejos disminuidos y el tono muscular también muy disminuido en muchos casos. El paciente puede tener un estado de flacidez muscular. Sin embargo, hay algo que a mí me gustaría rescatar en estos casos. Cuando hablamos de un síndrome hipnótico sedante, pueden darse situaciones en las que el paciente manifiesta convulsiones. Hay algunas revisiones en metaanálisis, sobre todo en los Estados Unidos, que registran que pacientes que cursan una intoxicación por benzodiazepinas, por alcoholes, por alguno de estos agentes y presentan convulsiones, ese es un signo de mal pronóstico en muchas ocasiones. Quiere decir que tal vez ya hay algún daño importante en estructuras y funciones superiores del sistema nervioso central y necesita actuarse con prontitud. Es muy probable que ese paciente, si no fallece, tal vez quede con algunas secuelas graves en torno a esto. El tratamiento, bueno, cuando hablamos de toxíndromes existen algunos antídotos o existen algunos agentes farmacológicos que se utilizan para revertir ciertas condiciones. El agente farmacológico más utilizado suele ser el flumacenilo, pero solamente es útil cuando es un síndrome hipnótico sedante inducido por benzodiazepinas. Si ese síndrome hipnótico sedante fue inducido por cualquier otro agente, el flumacenilo no será eficaz. Pero no hay mucho de qué preocuparse porque en muchos de los casos la terapia de soporte, el mantenimiento de las funciones vitales suele ser suficiente para sacar adelante a estos pacientes. Platicaremos ahora de el otro toxíndrome que tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso central y es el toxíndrome opioide. Desde el nombre ya sabemos a quién vamos a culpar por los efectos causados. Este es uno de los toxíndromes más peligrosos en varios sentidos y es que el toxíndrome opioide, a escala global, la crisis del consumo de opioides se ha convertido en un problema. Países como los Estados Unidos, países de primer mundo en el continente europeo, en Oceanía, en países como Australia, incluso países asiáticos como Japón comienzan a registrar una elevación alarmante en el consumo de opioides. Y es que los opioides son medicamentos que generalmente se utilizan para el manejo del dolor, pero que también
en la actualidad son utilizados como drogas de uso recreativo. Así es que si empezamos a hacer una búsqueda de todos los opioides que puedan estar involucrados en este tipo de toxíndromes, hablaríamos pues tanto de aquellos que son utilizados como una droga, como pueden ser la heroína, la morfina, que también tiene uso terapéutico, sobre todo en medicina paliativa, y también algunos opioides bueno, que pensaríamos son menos peligrosos, como el tramadol, oxicodona y demás. El fentanilo, que bueno, es también un opioide que se ha convertido en un serio problema de salud pública, sobre todo por su uso como droga recreativa. El toxíndrome ocurre por la unión de estos agentes opioides a los diferentes receptores que tenemos distribuidos en el sistema nervioso central. Estamos hablando de que estos opioides son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto pueden unirse a los receptores mu, kappa y delta presentes en las neuronas y por lo tanto llevar a procesos que llevan o que incluyen en algún punto la liberación de dopamina, lo cual provoca estas sensaciones de euforia, estas sensaciones de bienestar iniciales, pero que después pueden llevar a respuestas de una franca sedación. Lo que ocurre con la estimulación de estos receptores es que también aquí hay una parte muy delicada. Las neuronas o los mecanismos celulares para la detección o para para la detección de condiciones de hipoxia terminan por no funcionar y eso es lo que se convierte en un problema serio para los pacientes que cursan con este toxíndrome. En un momento platicaremos acerca de las manifestaciones. Muy bien, al igual que en el toxíndrome hipnótico sedante, en el toxíndrome opioide todos los signos vitales están a la baja, pero hay uno que se vuelve crítico en la mayoría de los casos y es precisamente la frecuencia respiratoria. Como lo comentábamos anteriormente, la inhabilidad o la poca capacidad que tienen las células para determinar la hipoxia en el organismo no estimulan o llevan, mejor dicho, a una depresión respiratoria en los cuales hay casos de pacientes que son ingresados, incluso a veces hasta apneicos, vivos, pero apneicos en muchos casos, ¿no? Eh, Siempre que se sospecha de una intoxicación por opioides, la primera estrategia, más allá de toda la terapia de soporte y con antídotos, pero una de las primeras estrategias es tener listo el soporte ventilatorio mecánico. Ese paciente lo va a necesitar. Entonces, los signos vitales todos están disminuidos, siendo el más crítico y el que puede costarle la vida al paciente la bradipnea tan severa. El estado neurológico es una depresión neurológica mucho más intensa que en el caso de las benzodiazepinas, pero que también comienza con estados eufóricos, con estados expansivos, en los cuales el paciente manifiesta bienestar, pero que rápidamente decaen hacia estados de coma en muchos casos, ¿sí? Cuando hablamos de la exploración física, aquí hay un rasgo importante en el caso de las pupilas. En la mayoría de los casos, los pacientes van a presentar pupilas con miosis, es decir, estas pupilas cerradas. Incluso la literatura llega a manifestar que los pacientes pueden tener miosis puntiforme, las pupilas completamente cerradas. Pero ojo, no deberíamos confiarnos completamente de este signo. Si bien es cierto, suele ser la mayoría, hay algunos agentes opioides que pueden inducir un efecto contrario. Por ejemplo, el dextrometorfano, que es un agente antitusivo y que tiene un efecto opioide en las neuronas, puede inducir procesos de midriasis. Así es que vale la pena siempre tener esto en consideración, pero casi siempre por regla general el paciente presenta
Pupilas con miosis. La piel suele estar pálida, fría, sin sudoración evidente. Lógicamente habrá también diferencias. Hay algunos casos en los que de pronto el paciente se expone a agentes opioides y además los consume con alcohol o los consume con algunas otras drogas de abuso. Y entonces esto definitivamente va a modificar algunas de las manifestaciones. El peristaltismo está deprimido, con ruidos intestinales que no se perciben, los reflejos también disminuidos, al igual que el tono muscular. El paciente está flácido y hay algo aquí muy importante. Suelen tener una respuesta ausente a los estímulos dolorosos. Eso se vuelve algo que también facilita en buena medida el diagnóstico. El tratamiento con antídotos, el primero en la lista es definitivamente la naloxona. Y una de las cuestiones importantes que se utiliza es, de hecho, incluso si no se tiene la certeza de que el paciente consumió algún opioide, se puede administrar naloxona. No hay ningún problema. Los efectos o los posibles efectos adversos de la naloxona jamás van a ser comparables a los efectos que provoca el consumo de opioides. Así es que se puede hacer infusiones endovenosas de naloxona para tratar de ver si se revierten los síntomas. El principal síntoma que buscamos mejorar en este caso es la respiración en el paciente. Muy bien, ahora vamos a platicar de dos toxíndromes que se contraponen. Uno tiene una serie de efectos en el sistema nervioso y el otro tiene los efectos opuestos. Entonces vamos a platicar del síndrome anticolinérgico y el síndrome colinérgico. Comenzamos primero con el toxíndrome anticolinérgico. Hay dos familias grandes de agentes tóxicos que pueden inducir un síndrome anticolinérgico. Si nos vamos en primer lugar por los agentes farmacológicos, serían definitivamente los antihistamínicos. Incluso algunas drogas, algunos fármacos utilizados para el tratamiento de trastornos severos de la conducta, como pueden ser antipsicóticos, algunos agentes como el litio, incluso podrían inducir un síndrome anticolinérgico. Esa es una primera gran familia. Los medicamentos antihistamínicos serían la familia más importante. Pero está también otra familia y que tiene una relevancia particular y son, sobre todo, muchas de las sustancias que se conocen o que se asumen como drogas psicodélicas de origen natural. Muchas de estas drogas psicodélicas de origen natural provienen de plantas como la belladona, plantas como, bueno, aquí en México tenemos una planta a la que tradicionalmente conocemos como floripondio, que se le conoce también como trompeta de ángel. Estoy seguro que todos han visto alguna imagen de ella, busquen en Google, seguramente encontrarán algo interesante. Plantas, por ejemplo, como la ayahuasca, que es utilizada para algunos rituales, sobre todo en América del Sur, y que ha tenido una expansión importante en todo el continente, algunos hongos y setas, sobre todo aquellas del género amanita, en fin, un montón de plantas que tienen sustancias que inducen este tipo de síndromes. Así es que vale la pena que lo consideremos y que tengamos en cuenta cuáles son los posibles orígenes de esto. El mecanismo para inducir un síndrome anticolinérgico es relativamente simple. Estas sustancias se unen a los receptores muscarínicos que debería ocupar o que deberían ser ocupados por la acetilcolina. Sin embargo, pues al tener esta inhibición competitiva, pues entonces la acetilcolina no es capaz de ejercer sus efectos y por lo tanto vamos a observar efectos tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, sobre todo en aquello que tiene que ver con músculo liso, en algunas respuestas como el cuerpo ciliado de los ojos, glándulas salivales, glándulas sudoríparas en general. A continuación, revisaremos cuáles son las características sintomatológicas de este toxíndrome. Muy bien,
El síndrome anticolinérgico, a diferencia de los dos síndromes previos que revisamos, aquí todos los signos vitales están elevados. El paciente puede tener una taquicardia ligera en la mayoría de los casos, puede tener una hipertensión también ligera. Importante vigilar preexistencias en algún paciente. Si algún paciente ya tiene algún trastorno de hipertensión de base, esto sí se puede ver agravado por la presencia de este toxíndrome. La frecuencia respiratoria tiende a ser elevada y puede haber una hipertermia también. Me parece importante aquí remarcar los valores de la hipertermia, porque es una hipertermia que tal vez no rebasará los 38-39 grados. Se convierte en algo que definitivamente hay que manejar, pero tal vez no es de urgencia. Y pues las cosas como son. Este es uno de los toxíndromes que tal vez en muy raras ocasiones amenazan la vida del paciente. La verdad es que en muchos casos el paciente ni siquiera necesita el antídoto. A veces la sola terapia de soporte puede ser suficiente para el manejo de este toxíndrome. Incluso hay pacientes que cursan con el toxíndrome sin recibir atención hospitalaria y pueden llegar a resolverlo. Pero es importante de todos modos que cada vez que ingresa un paciente a salas de urgencias con alguno de estos toxíndromes, se revisen estos otros trastornos de base que pueden verse alterados por el incremento en los signos vitales. El estado neurológico del paciente. Si estamos hablando de que muchas de estas de que en muchas ocasiones este toxíndrome es inducido por sustancias que tienen un efecto psicodélico, alucinógeno, pues lógicamente podemos encontrarnos a un paciente que está en un estado de agitación, que tiene alucinaciones visuales y auditivas y que reacciona a ellas. El paciente puede presentar delirio, puede presentar confusión, en algunos casos puede tener brotes psicóticos, estados ansiosos y ya en casos más severos, pero que la verdad suelen ser muy raros, el paciente puede llegar a tener estados de coma, ¿sí? Cuando hablamos de la exploración física, las pupilas aquí sí se vuelven un marcador o un monitor importante. El paciente generalmente va a presentar midriasis pupilar. La piel suele estar enrojecida, con rubor, puede tener una sequedad de piel y mucosas que a veces es muy característica. Y es interesante porque hay un efecto un tanto paradójico. Hay sequedad de mucosas, pero hay algunos pacientes en los que se reporta de pronto una diaforesis en la frente, por ejemplo, ¿sí? O en el espacio que está entre el labio superior y la nariz. Así es que importante hacer esta inspección para conocer mucho mejor qué está ocurriendo. En el caso del peristaltismo hay parálisis intestinal, que de hecho tal vez ese podría ser el cuadro o la manifestación de mayor gravedad en estos pacientes. Sí es muy importante no dejar ir o no dar de alta al paciente si no se ha resuelto el cuadro de peristaltismo intestinal. Hay reportes muy interesantes al respecto en donde pacientes se quedan con un hilio paralítico debido o posterior a la exposición a estos agentes anticolinérgicos. Puede haber cuadros de retención urinaria, hay hiperreflexia y el tono muscular está incrementado. Sobre todo se suelen presentar mioclonías focales, se pueden presentar temblores y en algunos casos más graves convulsiones. Pero la verdad es que a pesar de lo aparatosos que puedan verse estas manifestaciones, en realidad ninguna de ellas representa una amenaza seria para el paciente. Tal vez algo que nos ayude a recordar muy bien el síndrome anticolinérgico será una mnemotecnia que existe por allí. De pronto, y voy a señalar aquí en la diapositiva los aspectos físicos, de pronto se dice que el paciente está ciego como un murciélago debido a la midriasis. Se dice que el paciente está rojo como un betabel, como una remolacha, debido al rubor en la piel, que el paciente está caliente como el infierno debido a la hipertermia.
El paciente está seco como un hueso debido a la sequedad de piel y de mucosas. El paciente está loco como una cabra debido a todo el estado, las afectaciones neurológicas, y en algunos casos también se hace referencia a que el paciente está lleno como un matraz, haciendo alusión a la retención urinaria que puede presentar el paciente. Tal vez esa mnemotecnia les ayude a recordar mucho mejor lo que ocurre en este toxíndrome. El tratamiento que se suele utilizar es la fisostigmina, que compite con los agentes anticolinérgicos para permitir un efecto colinérgico, que la acetilcolina pueda ocupar sus receptores. La verdad es que también en muy pocos casos se utiliza. Casi siempre la terapia de soporte, que consiste en hidratación, en regular la temperatura, regular la función cardiovascular, llegan a ser suficientes para resolver este tipo de cuadros. Vamos ahora a revisar la contraparte de los síndromes que tienen que ver con la acetilcolina. Ahora vamos a platicar del síndrome colinérgico. A diferencia del síndrome colinérgico, aquí lo que vamos a observar es una excesiva respuesta a la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. Este toxíndrome colinérgico sí representa amenazas importantes para la vida y el funcionamiento del paciente en varios casos. Este toxíndrome colinérgico afortunadamente suele quedar limitado a sustancias muy específicas. Tal vez habrán escuchado acerca de algunos plaguicidas muy utilizados en la actualidad todavía, que son los plaguicidas organofosforados. Muchos de estos plaguicidas son utilizados sobre todo para actividades agrícolas. Muchos de estos plaguicidas son utilizados para eliminar plagas en el ganado, para eliminar de pronto plagas que se comen cultivos y demás, y hasta hace algunas décadas eran utilizados para uso doméstico. Los plaguicidas que tenemos en la actualidad para uso doméstico no son plaguicidas organofosforados, pero si nuestro paciente sabemos o tenemos como antecedente que se dedica a actividades agrícolas, muy importante tener en cuenta esto, ya que los plaguicidas organofosforados aún son muy utilizados. Hay otra familia de plaguicidas que ya no son tan utilizados y que son los carbamatos, que ejercen prácticamente el mismo efecto. Y como una cuestión interesante, el veneno de viuda negra puede llegar a ejercer efectos colinérgicos, solo que por mecanismos distintos. Lo explicamos en un momento. Cuando hablamos del síndrome colinérgico, es porque hay dos vías importantes para que esto ocurra, pero me voy a enfocar particularmente en una que es la más complicada y la que requiere un manejo mucho más urgente y mucho más riguroso. Tenemos nosotros que las neuronas o en los espacios presinápticos se libera acetilcolina. Esta acetilcolina produce su estímulo al unirse a sus receptores. Pero lo que puede ocurrir es que de pronto estos agentes colinérgicos, como lo sería un plaguicida organofosforado o un carbamato, inhiben a la acetilcolinesterasa, que es la enzima encargada o la enzima responsable de degradar la acetilcolina para regular y permitir un estado de reposo. Sabemos que la acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio, entonces un exceso de actividad colinérgica nos puede llevar a fenómenos bastante severos en el paciente. Cuando hablamos de un síndrome colinérgico inducido por el veneno de viuda negra, aquí no hay una inhibición de la acetilcolinesterasa. Aquí lo que ocurre es que el veneno de viuda negra contiene algunos compuestos que son capaces de inducir la sobreproducción de acetilcolina. ¿Sí? Los cuadros de intoxicación por el veneno de viuda negra jamás se van a parecer a un cuadro de intoxicación por plaguicidas organofosforados. Los de organofosforados son de urgencia en la mayoría de los casos. Los casos de viuda negra,
claro que también deben tratarse, pero quizás tenemos un margen de tiempo mayor para resolverlos. Muy bien, revisamos a continuación las características físicas del síndrome colinérgico. Hay un tema importante en el monitoreo de los signos vitales cuando se trata de un síndrome colinérgico. Y es que los signos vitales aquí no siguen un patrón muy determinado. Si hacemos una revisión más exhaustiva de la literatura, podemos encontrarnos que en algunos casos la frecuencia cardíaca está elevada, en otros casos está normal, lo mismo en el caso de la presión arterial, en algunos casos incluso hasta se llega a reportar hipotensión ligera en la mayoría de los casos, la frecuencia respiratoria, hay reportes que manifiestan una elevación, otras que reportan una disminución. Pero entonces vamos a tratar de poner orden en todo esto, porque creo que vale la pena comprender cómo se da la cinética de la intoxicación en este caso. Cuando hablamos de una intoxicación por organofosforados, que es a donde limito la explicación porque es lo que se tiene mucho más reportado y estudiado. Hablando de los signos vitales en estos casos, tal vez el que más nos interesa es la función respiratoria y esto tiene que ver con el mismo mecanismo del síndrome colinérgico. La acetilcolina liberada en exceso puede llegar a inducir broncoespasmo, puede llegar a inducir cuadros en donde la función respiratoria se ve completamente abatida y por eso la función respiratoria o la ventilación del paciente tiene que ser monitoreada de forma muy rigurosa. Los cambios en la función respiratoria obedecen a dos factores importantes. Número uno, la dosis de plaguicida que el paciente consumió, a la cual tal vez no vamos a tener acceso, tal vez no vamos a saber con exactitud cuál fue la cantidad que consumió el paciente. Y el otro factor es el tiempo que lleva de exposición, que tal vez en ese sí podemos tener un mejor panorama. De manera general, la frecuencia respiratoria tiende a elevarse en las primeras horas posteriores a la exposición. Por primeras horas estoy hablando desde las 2 hasta tal vez 6, incluso 8 horas posteriores a la exposición. El paciente tiene un cuadro de taquipnea, pero ese cuadro de taquipnea irá en un momento decayendo o disminuyendo la función respiratoria conforme se va presentando el broncoespasmo, que puede llegar a verse también agravado en muchas situaciones por la hipersecreción pulmonar que puede producirse en varios casos. Entonces, importante tener en cuenta esto, que aquí los signos vitales se monitorean lógicamente para dar un soporte adecuado al paciente, pero no necesariamente me van a ser de mucha utilidad para diagnosticar el cuadro. Hay otras características que sí son mucho más útiles para poder hacer un diagnóstico. En el estado neurológico, el paciente está agitado, ansioso, puede llegar a tener confusión, puede llegar a tener alteraciones en el movimiento, alteraciones en el habla y puede llegar incluso a estados de coma, pero predominan sobre todo todos estos cuadros o todas estas manifestaciones de agitación en un inicio. ¿Sí? En muchas ocasiones el consumo de organofosforados puede ser con intención suicida, en otras ocasiones puede ser accidental y hay algo interesante. El paciente siempre mantiene el estado de conciencia. Entonces, eso, lógicamente, incrementa el estado de agitación y de ansiedad en cada uno de los casos. ¿Sí? A mí siempre me gusta, cada vez que explico el toxíndrome colinérgico, pedirle al auditorio que recuerde lo siguiente o que se imagine lo siguiente. Imaginemos que el paciente sano es un paciente, es una esponja que nosotros sumergimos en agua y la sacamos. Ese es un paciente sano.
¿Qué es lo que hace un síndrome colinérgico? Ok, si ese paciente sano es una esponja que ha absorbido agua, cuando nosotros le inducimos un síndrome colinérgico, podríamos suponer que a esa esponja la exprimimos y hacemos que todos los líquidos salgan. En realidad eso es lo que hace un síndrome colinérgico. Debido a esta hiperactividad secretora de glándulas salivales, de glándulas sudoríparas y todos estos efectos en músculo liso, bueno, y también en músculo estriado, pueden llevarnos a una pérdida masiva de líquidos a diferentes niveles, ¿sí? Lo vamos a revisar en un momento. Las pupilas. Es muy característico que en estos casos el paciente presente miosis puntiforme. Los agentes colinérgicos inducen este tipo de situaciones. La piel, puede haber una diaforesis intensa, puede haber cialorrea, puede haber lagrimeo, ¿sí? El peristaltismo está incrementado con incontinencia fecal e incontinencia también urinaria. Es muy frecuente también que el paciente tenga vómitos que no se controlan fácilmente. El paciente puede tener reflejos incrementados y el tono muscular está incrementado también. El paciente tiene fasciculaciones, rigidez muscular, trismus, debilidad del diafragma, convulsiones en casos mucho más severos, y todo esto tiene que manejarse de manera muy oportuna, ya que puede complicar de forma muy severa el cuadro. El tratamiento. En realidad el tratamiento requiere de muchas cosas, pero si hablamos de un antídoto, definitivamente el antídoto que no puede faltar es la administración de atropina. Eso va primero y se administran cantidades bastante altas de este agente farmacológico, porque es lo que nos ayuda a tratar de reducir el efecto colinérgico. Aquí podemos ver que se hace alusión también a otros fármacos que son las oximas, pero estas oximas solamente se administran si ya hubo una dosificación previa de atropina. Las oximas lo que hacen es recuperar la función de las enzimas que nos permiten degradar a la acetilcolina. Entonces, esto de manera general, pero la terapia de soporte aquí es fundamental. El paciente requiere líquidos porque ha perdido muchos en todas estas manifestaciones colinérgicas. El paciente requiere manejo de la función cardiovascular, ¿sí? Porque también vamos a ver alteraciones. Lógicamente el paciente requiere soporte ventilatorio, que eso también es esencial. Entonces, el toxíndrome colinérgico es un toxíndrome severo. Aquí sí puede haber índices importantes de mortalidad si no actuamos de manera oportuna. Muy bien, vamos a platicar a continuación acerca de los dos últimos toxíndromes, que son toxíndromes que tienen como característica incrementar la actividad del sistema nervioso central. Así es que vamos a platicar primero de un síndrome conocido como el toxíndrome neuroléptico maligno. Este es uno de los toxíndromes que representa mayor dificultad en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se puede confundir con muchos de los toxíndromes que ya hemos visto anteriormente y es muy parecido al síndrome que vamos a ver tan pronto expliquemos este. Tal vez una de las primeras características que me ayuda a poder identificar si el paciente puede estar en riesgo de un toxíndrome neuroléptico maligno es primero hacer caso a la historia clínica. Ese cuestionario de diagnóstico se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque este toxíndrome suele ser provocado por drogas o por fármacos que son utilizados en pacientes que ya tienen un trastorno psiquiátrico diagnosticado. Y estamos hablando de trastornos severos o de trastornos que sí representan un desafío para el paciente. Pacientes con trastorno bipolar, pacientes diagnosticados con esquizofrenia, pacientes que en general suelen tener trastornos de la personalidad, incluso algunos casos de depresión mayor pueden llegar a tener o ser
candidatos a este toxíndrome. Y es que los agentes que lo provocan son agentes antipsicóticos de manera general, antidepresivos tricíclicos que ya no son tan utilizados, pero pueden de pronto por allí estar presentes, agentes como el litio y agentes antidopaminérgicos, ¿sí? Estos medicamentos lo que hacen o lo que provocan es que inducen un bloqueo en la utilización o en la acción de la dopamina sobre sus receptores. Los antagonistas dopaminérgicos se unen a los receptores D2 de la dopamina y por lo tanto puede haber una respuesta exacerbada de contracción muscular, ya que se incrementan concentraciones intracelulares de calcio, los cuales inducen estos fenómenos de contracción muscular, pero además también un incremento en muchas de las respuestas en signos vitales. La realidad es que en la actualidad todavía no se puede explicar por completo el mecanismo molecular por el cual se induce este toxíndrome, pero esos son los hallazgos generales que se tienen. Mencionábamos anteriormente que el toxíndrome neuroléptico maligno es un síndrome de difícil diagnóstico. Y aquí viene una de las primeras cuestiones que nos ayudan a explicar esto. Los signos vitales en realidad son un muy mal monitor para diagnosticar. Lógicamente tengo que vigilarlos para poder darle atención oportuna al paciente, pero no es muy fácil establecer un diagnóstico. La frecuencia cardíaca tiende a estar elevada, que esto también lo vimos y puede parecerse a un síndrome anticolinérgico, a un síndrome colinérgico eventualmente. La presión arterial es variable, que tiende casi siempre a la elevación. La frecuencia respiratoria también tiende a estar elevada. Pero hay aquí algún rasgo y hay algún signo que se vuelve muy valioso para nosotros, y es la temperatura corporal. La temperatura se eleva, pero si recuerdan, cuando platicábamos del síndrome anticolinérgico, en el síndrome anticolinérgico poníamos un límite de 38-39 grados. Aquí la temperatura se eleva incluso hasta los 40-41 grados, ¿sí? Y esto se convierte en un grave problema y es algo que tiene que atenderse de urgencia en la mayoría de los casos, ¿sí? Ahora, si el paciente ya tiene tal vez alguna cardiopatía de base, esta tiene que ser atendida y tiene que ser monitoreada de forma muy rigurosa también para evitar complicaciones. Entonces, los signos vitales no se vuelven un muy buen monitor porque tal vez podríamos pensar, bueno, si yo veo que la temperatura se eleva a los 40-41 grados, allí ya tengo el diagnóstico. Sí, tienes el diagnóstico, pero también tienes que actuar de forma muy oportuna para resolverlo, porque esa hipertermia se convierte en un problema muy importante, ya que no va a responder a los tratamientos farmacológicos convencionales. Un antipirético convencional no va a resolver esta hipertermia. El estado neurológico del paciente es otra cuestión que también nos pone en una situación bastante complicada, ya que hay una depresión neurológica que también comienza con cuadros de delirio, con alucinaciones, pero que progresa a letargia, estupor y coma. Si hacemos una recapitulación de lo que hemos visto, esto se puede confundir con un síndrome hipnótico sedante. Podría confundirse también con las fases tempranas de un síndrome anticolinérgico incluso, ¿sí? Pero va evolucionando y una vez que se consolida, tal vez podría ser demasiado tarde para empezar a administrar los agentes farmacológicos o la terapia de soporte que se requiera. Para complicar aún más estos casos, las pupilas tienden a ser variables, ¿sí? Algunos reportes refieren que predomina tal vez la midriasis sobre pupilas isocóricas o sobre pupilas con miosis, pero la verdad es que no hay
nada que siga un patrón definitivo. La piel suele manifestar diaforesis, palidez o enrojecimiento y puede haber cialorrea. Lo podemos confundir con un síndrome colinérgico. El peristaltismo, hay posibilidad de incontinencia fecal y urinaria. Lo podríamos confundir con un síndrome colinérgico. Los reflejos, hay reflejos incrementados. El tono muscular, esto es algo muy característico. La rigidez muscular es una rigidez muscular severa, ¿sí? Se hace referencia a que los pacientes pueden llegar a tener movimientos musculares como lo que se conoce en rueda dentada o en tubo de plomo, que son estos movimientos que no son fluidos, que tienen ligeras pausas. Eso puede ser una cuestión importante para el diagnóstico también, una agitación psicomotriz que no se resuelve con facilidad. Entonces, si nos apegamos al tratamiento, aquí podemos ver 3 sustancias. En realidad ninguna de ellas es un antídoto, sino que más bien son agentes farmacológicos que contribuyen o que ayudan a la mejora de las condiciones musculares del paciente predominantemente. Tenemos un agente como el dantroleno, que es un relajante muscular, pero si de pronto no hay acceso al dantroleno, se pueden utilizar benzodiazepinas, porque lo que importa es relajar esos músculos. Esta hipertermia no tiene que ver con el centro termorregulador. Esta hipertermia es causada por esa hiperexcitabilidad muscular y es la que nos lleva a tener toda esta serie de complicaciones. Tratar de restituir la función dopaminérgica es algo fundamental, así es que por eso se utilizan agentes como la amantadina y la bromocriptina, que ayudarán a restablecer la función dopaminérgica como tal. La mortalidad en estos casos es muy elevada, así es que se necesita mucha habilidad de diagnóstico clínico para poder evidenciar la presencia de un síndrome neuroléptico maligno. Afortunadamente es raro, pero es importante tener en cuenta estas condiciones para hacer un diagnóstico oportuno. Para finalizar, vamos a platicar de otro toxíndrome, que es el toxíndrome serotoninérgico. Bueno, podríamos incluir también a otro que es muy similar, es prácticamente idéntico, solo que involucra a otros neurotransmisores y que sería el toxíndrome simpático mimético, ¿sí? En este toxíndrome, la característica esencial es que es provocado sobre todo por drogas de abuso más duras. Estamos hablando de la cocaína, las anfetaminas o metanfetaminas en cualquiera de sus presentaciones, drogas como el LSD, por ejemplo, también pueden inducirlo. Incluso algunas sustancias con algún potencial anticolinérgico inicial, pero que después estimulan eventos serotoninérgicos. Algunas de estas drogas que ya veíamos, la ayahuasca, algunas aminas que pueden tener efectos anticolinérgicos, pero que también empatan con algunos efectos serotoninérgicos. Pero también hay medicamentos, ¿sí? Todos estos medicamentos cuya función es inhibir la recaptura de la serotonina, inhibir la degradación de la serotonina, son también candidatos importantes para inducir este tipo de toxíndromes. Aquí básicamente se explica la fisiopatología desde un exceso en la actividad de serotonina. Me voy a enfocar únicamente a explicarlo desde la serotonina, pero en realidad podríamos involucrar aquí a otros neurotransmisores como la adrenalina, noradrenalina, incluso la misma dopamina en algunos casos, ¿sí? Lo que puede suceder es que esta serotonina actúa por más tiempo en sus receptores, ya sea a una deficiencia en la degradación o una deficiencia en la recaptura de la serotonina, o incluso también un exceso en la liberación de este neurotransmisor que sabemos que es excitatorio. ¿Qué pasa en un síndrome serotoninérgico? Los signos vitales en el síndrome serotoninérgico van a estar siempre elevados. Y tengo que hacer referencia otra vez al síndrome neuroléptico maligno.
Veíamos en el síndrome neuroléptico maligno en general una elevación también de los signos vitales. Aquí estamos viendo otra vez una elevación en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, la frecuencia respiratoria y también una elevación en la temperatura. Aquí, tanto la frecuencia cardíaca como la temperatura son los eventos de mayor riesgo para el paciente. Hay casos reportados de pacientes en los cuales se llegan a producir eventos cerebrovasculares, crisis hipertensivas que no se resuelven con facilidad, cuadros de fibrilación ventricular derivada de la exposición a estos agentes. ¿Sí? La hipertermia también rebasa los 40-41 grados y entonces tiene que resolverse. Y el mecanismo es el mismo, es un exceso de actividad muscular. El estado neurológico del paciente también cursan con agitación, alucinaciones visuales y auditivas, delirio, confusión, psicosis, agresividad, ansiedad, hasta llegar a cuadros de coma. Si se fijan, es muy similar al síndrome neuroléptico maligno. Entonces es importante que tengamos la capacidad de distinguir y desde el cuestionario inicial conocer si el paciente tiene hábitos de consumo de drogas o de algunos medicamentos que nos ayuden a clasificarlo en alguno de estos toxíndromes. Hablando de la exploración física, las pupilas suelen manifestar midriasis de manera general. La piel suele estar enrojecida, con diaforesis, con hipertermia también. El peristaltismo incrementado con cuadros de diarrea o incontinencia urinaria. Los reflejos también están incrementados y el tono muscular también puede haber una rigidez muscular incrementada, convulsiones severas, mioclonías y córeas, que son estos movimientos involuntarios. Podemos ver qué similares son este cuadro del síndrome serotoninérgico simpático mimético, que sigue prácticamente lo mismo, ¿sí? En realidad, con aprender uno ya estamos aprendiendo el otro, y cursan con las mismas características. Incluso, pues bueno, tal vez si no tenemos mucho conocimiento podríamos a veces hasta llegar a confundirlo, tener por ahí algunas características que nos orienten a un síndrome colinérgico. Al igual que en el toxíndrome neuroléptico maligno, el síndrome serotoninérgico no tiene como tal un antídoto. Se habla de un agente farmacológico que es la ciproheptadina, la cual favorece la recaptura de serotonina, pero en la realidad es que no hay todavía ensayos clínicos que hayan demostrado una eficacia mayor a la que se tendría con un simple manejo de soporte, en la que lo que es muy importante y lo que es relevante es también tratar de disminuir esa hiperexcitabilidad muscular con benzodiazepinas, con relajantes musculares que permitan el manejo del paciente, y sobre todo que en estos toxíndromes el paciente tiende a estar muy agresivo. Entonces sí puede ser muy necesario la sedación para poder hacer un manejo. La función cardíaca necesita ser monitoreada de forma muy rigurosa, sobre todo esos estados de taquicardia y de hipertensión. Puede haber crisis hipertensivas que solo se resuelven con donadores de óxido nítrico, como pueden ser el nitroprusiato, nitroglicerina incluso en algunos casos, ¿sí? Entonces, importante tener esto en consideración. Con esto revisamos los 6 toxíndromes convencionales y bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Déjenme preguntas en los comentarios. Con todo gusto las resolveré sus dudas y podremos discutir si alguno de ustedes tiene alguna información diferente. Muchísimas gracias por la invitación y por participar en este episodio.